Claves para vencer la soledad. Es el título de la reflexión de hoy. Les habla su amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel. San Juan capítulo 12 versículos 24 y 25 en la versión Reina Valera contemporánea dice: de cierto les digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En cierta ocasión asistí a una conferencia en donde el tema que se abordó fue la soledad en nuestra sociedad. El conferencista destacaba que este es uno de los males que está devastando la vida de personas, familias y al tejido social, ocasionando altos índices de suicidio y enfermedades mentales. ¿Cómo podemos hacer frente al problema de la soledad desde la perspectiva bíblica? Creo que un pasaje clave para entender la dinámica de la soledad y acabar con ella se encuentra en el Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25, que leímos al principio y que voy a repetir de nuevo. Dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estas palabras de Jesús se dan en un contexto en el que Él se dirige al Calvario a cumplir su vocación y misión salvífica. Él tiene que morir para llevar a cabo la obra de redención del ser humano. Recurriendo a una imagen familiar para la gente, la semilla de trigo, les dice que ésta tiene que caer en la tierra para que germine, crezca y dé fruto. Podemos entender de ello que él tendría que ser humillado hasta lo sumo, y eso ocurrió cuando fue traicionado, rechazado por su pueblo, apresado y vejado por los líderes de su nación y los romanos. Y morir, dice el texto. Esta es la parte fundamental. La semilla nunca germinaría si no es echada en la tierra y muere. De la misma manera, Él tenía que ir a la cruz y dar su vida. De lo contrario, no habría salvación para la humanidad. Notemos que su muerte es en sustitución del pecador, de aquel que, por su maldad y transgresión a la ley de Dios, merecía la ira y la condenación eternas. En otras palabras, dio su vida como ofrenda expiatoria ante Dios. Aquí encontramos el antídoto para la soledad: salir de uno mismo y entregarse por los demás. La vida de Jesús es un ejemplo de negación de sí mismo y de entrega por la humanidad. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Notemos cómo dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. La persona que no se niega a sí misma, que no muere a su vida de egoísmo, está condenada a la soledad, la automarginación y el aislamiento. Observemos cómo más adelante subraya esta idea. Dice: el que ama su vida, la perderá. En otras palabras, Jesús está diciendo: aquel que solamente piensa en sí mismo y vive para sí mismo, se perderá. ¿Por qué? Porque pensar y vivir para sí mismo
no es otra cosa que egolatría. El ególatra, es decir, aquel que se adora a sí mismo, no piensa en los demás, no hace nada por los demás, solo quiere ser servido y servirse de los demás. Es obvio pensar que no tiene relaciones verdaderas, sino superficiales, sintéticas, pues para él todos son intereses. Las personas solo son objeto de manipulación. Él utiliza a la gente para su conveniencia y esto lo hace repugnante, intratable y despreciable a los demás. El ególatra, como todo humano caído en pecado, experimenta un terrible vacío en su interior y cree que, satisfaciendo sus deseos pecaminosos, podrá ser feliz, entre comillas, pero termina esclavizado a adicciones o prácticas abominables que lo destruyen por medio del alcohol, la droga, el tabaco, la pornografía, la promiscuidad, las apuestas, el dinero, la fama, el trabajo, la comida, el consumismo. Todo eso es la evidencia de una obsesiva adoración a sí mismo. Observemos que cuando la persona se adora a sí misma, se ha antepuesto al Creador. El Señor dijo: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Eso es precisamente lo que hace el ególatra, y es lo que le lleva a la perdición, pues nunca nada material ni humano podrá cubrir sus insaciables necesidades, pues es un problema espiritual del alma. Pero más adelante el texto dice: «Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará». No se trata de odiarse a uno mismo, sino de poner a Dios en primer lugar, pues es Él quien da la verdadera vida. Aborrecer la vida es rechazar esas ideologías mundanas que pregonan el libertinaje como fuente de la felicidad, entre comillas, en abierta transgresión a la ley de Dios. Es rechazar la egolatría y abrir los ojos a la realidad del otro y trabajar en su favor. El discípulo de Cristo deberá morir a su egoísmo y autosuficiencia para entregarse en servicio a favor de su prójimo, en obediencia plena al ejemplo de Jesús. ¿Cómo vencer la soledad? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo primero que debes hacer es rendirte a Él. Para ello, debes reconocer que solo has pensado y vivido para ti mismo, despreciando a los demás. Luego, arrepiéntete de esa vida que has llevado, suplica el perdón de Dios y clama a Él que tenga misericordia de ti y te dé una nueva vida. Una vez que Cristo more en tu corazón, el Espíritu Santo llenará todo vacío y te convertirá en instrumento en las manos de Dios para bendecir la vida de otros. Ya no vivirás para ti mismo, sino para el reino de Dios. Si tú ya eres creyente y estás experimentando insatisfacción y soledad, examina tu vida. Ve si no hay ídolos que te estén robando el gozo del Señor e impidiéndote amarlo y servirlo de corazón. Luego, ponte a cuentas con Él y suplica su perdón para que te restaure a su amorosa comunión. Amigo que me escuchas, espero que esta reflexión traiga bendición a tu vida. Piénsalo. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.